Por Dios. Tremendo. ¿Qué estás viendo? Una situación desesperante para la gran mayoría de los argentinos. Yo vengo del interior del departamento de Gualeguaychú. Ujú. Ayer estuve en la ciudad, barrios difíciles de Gualeguaychú, hoy estuve en el departamento. Lo que me dice la gente cada vez que camino en la calle, que lo hago prácticamente todas las semanas, es que nunca se vio una situación así en la Argentina. Y mirá que pasamos muchas difíciles, ¿no? Pero del 2001 a esta parte seguro nunca hubo una crisis como esta. Y a diferencia del 2001, ni siquiera hay bronca hoy, hay desesperanza, angustia, miedo sobre el Mm. futuro, hay mucha tristeza en la sociedad argentina y yo creo que el gobierno no se da cuenta de esta situación, si no, harían ¿Pero vos alguna no otra crees que cosa este distinta. cambio que se viene es porque se dan Bueno, cuenta para espero que así cambiar sea, algo? Mm. espero que se den cuenta, pero esto no es magia, que vos cambiás una figurita, una persona y a partir de ahí cambia todo el Te gobierno. planteo la imagen, te planteo una figura que ya pasó en la historia argentina. No es que estoy planteando un oxímoron o una cosa inédita, una cuestión ilógica. Y la hablamos el otro día acá, también se fue dando en una ida y vuelta. ¿A vos te parecería una locura una especie de pacto de la Moncloa en donde ese pacto de la Moncloa incluya que Cristina no tenga problemas judiciales? Lo que pasa es que yo creo en los acuerdos, creo que la Argentina necesita 4 o Justamente 5 porque vos sos acuerdos un fundamentales, acuerdista, sí. porque no conozco otro país que haya pasado una situación como la de la Argentina, situación de posguerra, como de guerra como la de la Argentina, que no haya salido a partir de esos acuerdos fundamentales. Ahora, parte de esos acuerdos tiene que ser respetar la independencia de los poderes de la República. No podemos arrancar un pacto, un acuerdo de consenso, ah, cristalizando o poniendo sobre la mesa la injerencia de la política en la justicia. Estaríamos arrancando muy mal de esa manera. No me parece que ese sea el camino. Yo estoy de acuerdo con vos. Ahora te la reformulo. Te dicen, bueno, mira, a partir de ahora empezamos, como este país está hecho bolsa y hay que empezar de cero, los, entre comillas, indultos de parte de un lado, de parte del otro, Yo van a estar no tranquilos. creo que ese sea No lo ves el como principio de camino. la solución. Lo que sí creo es que tenemos que terminar con la judicialización de la política y con la politización de la justicia. De eso no tengo duda y creo que eso es parte del problema, ¿no? La injerencia de la política en la justicia, pero también la judicialización de todos los actos políticos tampoco es el camino, porque después no vas a encontrar un funcionario que quiera firmar algo, porque si todo lo judicializamos, si todo es plausible de ser judicializado como ocurre hoy con la política, tampoco creo que sea ese el Escuchame una camino. cosa, yo te tengo como dialoguista vos, pero tampoco sos una paloma. Halcón Ah, no sos, pero yo no paloma creo que, tampoco. yo ¿Y no qué creo viene? que, ¿Qué mundo viene? ¿Qué yo Argentina creo que hay que viene? ser responsable y que la oposición hoy tiene que tener la responsabilidad que no tiene el gobierno. Hoy, gran parte de esta sociedad, la gran mayoría de los argentinos que está desesperanzado, que está triste, que está angustiado, también, no es solamente por la situación tremenda desde el punto de vista económico y social, también es porque ven un gobierno mirando otra película, es decir, con una Qué agenda película está bien? divorciada ¿Y totalmente qué de la realidad. película ve para Bueno, vos? cuando las únicas iniciativas del gobierno son, por ejemplo, aumentar a más de 20 los miembros de la Corte o cambiar el Consejo de la Magistratura, es que están viendo otra película. La gente hoy no es que no llega a fin de mes, no llega la semana que viene. Eso es lo que te dicen todos los argentinos. Igual de que se te rompa una zapatilla, que tengas que Vos arreglar algo en la casa, podrías, porque ahí sí que escúchame, estás Rogelio, totalmente vos, ya que te desesperanzado. metiste en justicia, vos podrías darme una buena respuesta para enterrar la idea que tienen muchos de que Mauricio y que parte de Cambiemos o del PRO tiene la botonera de Comodoro Pi. ¿Podrías desmistificar eso de alguna manera? No creo que eso sea así, no tengo elementos ni siquiera para... La verdad que yo no tengo esos vínculos con la justicia, no conozco ese mundo y creo que no lo tengo que conocer porque yo me dedico a la política. Y si vos te dedicás a la política, tenés que estar lejos de la justicia, porque realmente tenés que ser consciente de la necesidad La dividís vos, dividís la Sí, política no de la podés justicia. estar en todos lados. Digo, yo también esos políticos que se la pasan haciendo denuncia, que se la pasan en el rol de fiscal, creo que no le hace bien a la política. Los políticos le tenemos que solucionar los problemas concretos de todos los días a los argentinos. Por eso la gente está tan enojada con los políticos, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Hace 40 años que recuperamos la democracia y cada vez estamos peor en todos los indicadores económicos y sociales. ¿Por qué no nos ocupamos de lo que tenemos que hacer en vez de ocuparnos de otras cosas? Por ejemplo, del labor de los jueces o de los fiscales. Empecemos a ocuparnos de las cosas concretas que le quitan el sueño a los argentinos. Creo que ese es el camino para achicar la grieta enorme que hay hoy entre la gente y la política, que es más grande, creo yo, que la grieta entre el kirchnerismo y el resto.
que venimos viviendo desde ahora. Hoy hay una total enojo de la gente con la política porque claramente no le resuelve ninguno de los problemas que tiene. Como vos fuiste ministro del Interior, ¿entendés de cuestiones de seguridad y de cómo están las cosas? ¿Vos le tenés miedo a lo que viene? ¿Viste Grabois diciendo la sangre en la calle? Ya el otro día Castells queriendo tomar un supermercado. ¿Cómo ves eso vos? Yo no veo una sociedad belicosa, ¿no? Yo veo más una sociedad apagada, una sociedad triste, una sociedad Apática. en muchos casos resignada. Creo que también parte de nuestra responsabilidad, porque nuestro gobierno vino a cambiar las cosas y generó una enorme expectativa que en parte frustramos, sobre todo en los temas económicos. Así que yo creo que hoy la sociedad tenemos que hacer un enorme esfuerzo para volver a encender esa llama de la esperanza. Está bueno que entres ahí. ¿Ustedes se quedaron cortos en algunas cosas, decís vos? Sí, bueno, por algo volvió el kirchnerismo, ¿no? No es tan difícil ese análisis. Lo que yo creo es que parte de esa desesperanza es haber pasado por un gobierno como el nuestro, que tenía claro hacia dónde tenía que rumbear la Argentina, cuáles eran las prioridades, qué tenía que hacer, y que en muchos aspectos, sobre todo en los aspectos del bolsillo, no pudo estar a la altura de las expectativas. Pero claro, pero cuando se habla de reformas o de que ustedes se quedaron cortos en algunas cosas, se habla de que se quedaron cortos en algunas reformas estructurales. Por ejemplo, ¿vos estás de acuerdo con una reforma laboral? Bueno, nosotros necesitamos, obviamente, normas que contemplen a la gran mayoría de los argentinos que no tienen un trabajo formal. ¿Cómo no vamos a legislar para que aquellos argentinos que no tienen trabajo, millones de argentinos, o que tienen un trabajo informal, no tengan mejores condiciones de empleo? Yo creo que eso hay que hacerlo. Yo no creo que vos que tengas necesariamente que quitar derechos para darle derecho a estos millones de argentinos que no tienen trabajo o tienen un trabajo ¿Y qué harías precario. para que tengan Bueno, trabajo? empezar a discutir qué cosas hay que hacer en la legislación laboral para incluirlos en la legalidad. ¿Por qué no? Si Ujú. eso no le quita derechos a los que hoy ya lo tienen. No nos animamos. Yo creo que hay que desmitificar el tema de la reforma laboral, de las grandes reformas. Acá hay que agarrar cosas que funcionan bien. Por ejemplo, fíjate lo que pasa con el gremio de la construcción, con la UOCRA, que tienen un sistema de Sí, despido sí. distinto Pero que eso se podría no, aplicar en otros pero ahí te metes sectores. en camisa 11 varas porque te aparece Moyano y todo y no te lo van a aceptar. Bueno, demos la pelea. Esas son las peleas que ¿Y hay que dar cómo en le la das la pelea, Argentina. hermano? Te cortan la calle, te meten 300 camiones, te Pero no vale bloquean. la pena, ¿Y qué no haces? vale la pena. ¿Y vale la pena? Y sí, ¿Y quién va a ponerle el cascabel al gato? bueno, tenemos que ponerlo nosotros, para eso la gente nos vota. Tenemos que ser dirigentes, líderes, tenemos que ir O sea que lo que viene no es para enfrente. tibios. Pero por supuesto que no, lo que viene son desafíos tremendamente complejos y difíciles, que requieren de mucho coraje y mucho patriotismo. A veces yo cuando digo eso necesitamos patriotas, lo digo en Entre Ríos mucho, la gente me mira, bueno, qué ingenuo. La verdad es que hoy necesitamos patriotas en la Argentina. Estamos tan mal, estamos en un momento tan triste, de una sociedad tan denigrada, que necesitamos patriotas, realmente patriotas, gente que esté dispuesta, aunque sea 4 años de su vida, a ofrecerla para que las cosas funcionen un poco mejor en la Argentina. Digo, mira, hoy haces un gobierno revolucionario en la Argentina, con sentido común, respetando la Constitución y con decencia. Con estas 3 cosas está la vara tan baja que con sentido común, respetando la Constitución y con decencia, haces un gobierno revolucionario en la Argentina. Escuchame una cosa, vos como entrerriano, ¿vos dejarías la capital aquí, o sea que todo se haga en Capital Federal o la moverías al Yo no interior? creo que sea un tema de ubicación geográfica de la capital y que además creo que hoy ¿Y no es una vos prioridad. ves que es un país unitario? Pero sí, no hemos podido generar. Nosotros en el gobierno que me tocó ser ministro del Interior, avanzamos mucho en el camino a un país más federal. En temas concretos, no de discurso. Le dimos a las provincias más recursos automáticos que nunca antes en los últimos 20 O o sea, 30 o pero ahí 40 años. hay que caminar Digo, hacia una... quitamos recursos discrecionales, esos que maneja un funcionario en la Casa Rosada, y se los dimos de manera automática a las provincias. Les dimos autonomía, que es lo que requieren las provincias en un país federal. Eso no había ocurrido antes en muchas décadas. Ahora, Rogelio, ¿cómo haces? Pero falta, te, eso es un te- primer te- te paso, pla- ¿no? te propongo un juego de rol, ¿no? Y te digo, yo soy Pérsico, y te digo, dame mis millones. Vos ya llegaste al gobierno, ganaron ustedes, dame mis millones, porque si no te la voy a hacer pasar muy mal. Vas ¿Cuáles a tener son tus millones? los planes que estoy Pero recibiendo. aquí, ¿quién lo votó? Digo, ¿cuál es por qué él tiene que manejar dinero si no lo votó nadie, no lo controla nadie, no tiene mecanismos institucionales de control, de manejo de recursos de la gente? Los recursos de la gente lo tiene que manejar el Estado.
No una persona que nadie votó y que no tiene ningún tipo de control Debía jugar un institucional. naipe marcado. Yo no digo que no Pero sea escuchame, importante me los su dio, organización. me los dio Carolina Stanley. Entonces quiero que desde Carolina Stanley, que nosotros estamos acá adentro, nos empoderó y queremos lo mismo. Nos lo siguió dando el gobierno, ahora el único que nos trata de ocultar un poco, nos pone la uva a manejar el tema de los números, pero va a haber quilombo con eso. Es Juanchi Zabaleta y no sabemos cómo va a terminar esto, pero nosotros queremos lo nuestro. Yo creo que Frigerio, queremos lo nuestro. esa economía, digamos, que ellos de alguna manera organizan, es importante que sea organizada, que tenga organización. Ahora, ¿por qué tienen que manejar recursos del Estado? Entra ahí, a ver, ¿Por dale. qué necesariamente? Yo creo que toda esa economía que surgió de la crisis del 2001, básicamente, requiere organización. Está bien que estén organizados, etcétera, pero de ahí a manejar recursos de la gente, del contribuyente, hay un paso enorme. Yo creo que el Estado tiene que recuperar el manejo de esos fondos, independientemente de entender que toda esa economía, esos millones de argentinos que están viviendo en esa economía, pueden organizarse y tener su representación, etcétera. Pero ¿por qué eso tiene que estar vinculado con los recursos Te lo del tomo, dale, contribuyente? te lo tomo. Ahora explícame cómo vas a hacer, cómo haría, porque a mí me gusta cuando tengo un tipo como Yo vos, estoy- hablar en lo grande, no quedarme en lo chico, hablar en macro, porque te estoy hablando a un tipo que si son gobierno va a tomar Yo creo decisiones que grandes. sin duda, primero, ¿Qué haces con los vos tenés- planes, vos con los tenés- planes sociales que haces? dividamos las cosas, ¿no? Porque tenés el plan social más importante es la asignación universal por hijo. Mm, Yo creo que eso evidentemente no lo puede sacar en un país que tiene 50% de pobres y millones de indigentes. mm. Ahora, después tenés planes que van a personas que muchas veces, la gran mayoría de las veces, estarían en condiciones de trabajar. Entonces eso no puede ser un plan O sea, vos permanente. para escuchar, le decís, querés el plan, te lo doy, pero laburás, ¿qué haces? ¿Y No, qué bueno, laburó? a ver, ¿Me haces yo creo que si vos a una persona, a cualquier persona, le das en condiciones de trabajar por edad, por capacidad física, por lo que sea, le das un plan permanente, de alguna manera ¿Viste la planera? lo estás condenando a esa ¿Viste la persona. planera el otro día? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Eso es lo que ¿Qué te pasó con eso que conmocionó y que enojó a tanta gente? Me lo marcaba Burgueño. Justo un día un tiempo de recategorizaciones, donde los contadores están haciendo malabares, Pero la culpa donde no es de mucha. esa chica, la culpa es de un gobierno, de un Estado que ha hecho precisamente de esa ayuda social a gente en condiciones de trabajar algo permanente. Ahí hay un error. Claramente vos tenés que tener sistemas de protección social, sobre todo con una sociedad empobrecida, tremendamente empobrecida como la Argentina. Pero vos tenés que apostar por el trabajo. La Argentina no va a salir adelante si no es apostando por el trabajo en el sector privado, entre los emprendedores, las pymes, el campo, la industria, los servicios, el comercio. Ahí es donde está la salida de la Argentina. Trabajo y educación. Yo hice mi campaña el año pasado en Entre Ríos hablando de eso, de trabajo y educación. Y nos votaron más del 55% de los entrerrianos. Eso quiere decir que los argentinos en general apuestan también por esa salida de la Argentina vinculada con el trabajo y la educación. No hay otro camino. Ujú. No hay otro camino. Digo, ese es el camino. El camino no son los planes sociales, el camino no es atacar al campo, atacar al que produce, al que genera empleo. El camino es que el Estado se ponga al servicio de aquel emprendedor que O quiera sea, vos generar no, un solo puesto de trabajo. vos no para la economía, entendés, porque es importante. vos no entendés la oposición gobierno-campo, no la entendés. Como tipo de Entre Ríos, no la No, entendés. el gobierno no entiende al campo, que es otra cosa. Repetime eso, El gobierno, el kirchnerismo nunca entendió el campo. Nunca lo entendió. justificámelo. Nunca te lo justifico con la última medida. Esta idea, después de decir que el campo esconde y ¿Vos no decís que no liquida, va a funcionar esa medida? pero porque no la entiende, porque, a ver, ¿qué hace el productor rural? No el terrateniente y toda esa idea que pone el kirchnerismo en la cabeza, o intenta poner el kirchnerismo en la cabeza de los argentinos. Cosecha, liquida lo que necesita, guarda otra parte porque después tiene que pagar deudas, tiene que pagar Fertilizante, fertilizante, tiene que... Digo, no es que vos al campo le decís, bueno, vení, ahora liquidá a tal valor y poné toda la plata en el banco. Eso no son ganancias, es capital de trabajo lo que tiene el productor en las Y eso es silobolsas. no entenderlo, decís Pero vos. no lo entienden cuando le ponen una pata arriba de la cabeza y no lo dejan desplegar todo el potencial. Nosotros tenemos el sector rural nuestro, que es el más competitivo de la Argentina, además es uno de los más competitivos del mundo. ¿Cómo lo podés atacar? ¿Cómo tenés un sector que es el más competitivo del mundo y lo atacás? Lo acusás de todos los No, pero males de la además Argentina. con eso se le arma, es la manta corta. Te tapás el pecho y te destapás los pies, y si te tapás los pies tenés frío en el pecho, Pero- porque ahora se le enojaron las pymes. Pero no solo eso, también, digamos, vos evidentemente las crisis en la Argentina,
muchas veces están vinculadas con la falta de dólares. Llega un momento en que se terminan los dólares. ¿Quién es el que provee de dólares a la Argentina? Básicamente, el campo. Ujú. Hacete aliado del campo, hacete amigo del campo, que es el que te va a dar la solución a tu problema. No lo ataques, no lo acuses de todos los males de la Argentina, como ocurre con el kirchnerismo. Como No desde ahora, desde hace 20 años, cuando arrancaron. te pregunto esto porque vos sos un hábil defensor y te plantás para justificar, no para justificarle, para explicar las cosas. No esquivás cuando se preguntan estas cuestiones. Una idea establecida por parte del kirchnerismo es que parte de tu gobierno fugó la guita que entraba, nos endeudaron y la sacaban por otro lado. Explícale eso a la sociedad, hay mucha gente viéndote. A ver, primero, la verdad que creo que la gran mayoría de la gente que nos está viendo quiere mirar para adelante. Quiere, primero, que alguien le explique cómo va a ser para llegar, no a fin de mes, sino a la semana que viene, que es la gran preocupación hoy de los argentinos. No podemos esperar al 2023. Me encantaría, yo cuando camino a la calle, cuando voy a todos los pueblos de Entre Ríos, a mí me gustaría decir y explicar el plan de transformación en el cual estamos trabajando para Entre Ríos, el plan de desarrollo para el 2023. Ahora voy a ¿Sabes lo que me entrar dice ahí. la gente? No llego a fin de mes. O sea, todo bien con el 2023. Decime cómo hacemos para salir de esta situación tan dramática. Pero ¿sabés qué pasa? Donde no hay un pavimento hecho o donde no hay una cuneta hecha, alguno te puede decir, y no está hecha porque se la fugaron en los últimos años. Por eso te Primero, estoy dando la posibilidad que perfecto. me des una explicación, Digamos, si tenés ganas, qué sé yo. No, el kirchnerismo tiene esa capacidad de siempre sacarse el lazo de la responsabilidad y echar culpas de todo lo que pasa a otros. Vos fíjate que el kirchnerismo gobernó el 70% de los últimos 20 años de la Argentina. ¿A quién le van a echar la culpa de lo que nos pasa? 70% de los últimos 20 años lo gobernó el kirchnerismo. ¿Cómo pueden siquiera plantear una discusión de ver de quién es el menos malo o quién es el que tiene más la culpa? Y yo te digo que yo considero que todos los que estamos en la política somos de alguna manera corresponsables de esta situación. No todos en la misma medida, no todos gobernamos el 70% de los últimos 20 años. En el caso de la provincia, hace 20 años que gobierna el mismo espacio político, en el caso de Entre Ríos. Obviamente no somos todos igual de responsables, pero todos deberíamos asumir algún grado de responsabilidad por acción u omisión, porque eso además nos haría más humildes de cara al análisis de los problemas. El tema de la fuga de capitales es digamos, iba a decir una mala palabra. Decila, Es una estupidez, porque, digo, el 70% de la deuda que tomó el gobierno anterior fue para cancelar deudas que venían del kirchnerismo. El otro 30% fue para cubrir el déficit fiscal que no pudimos resolver. Y ahí está gran parte de los problemas de que no estuvimos a la altura de la expectativa de lo que la gente pensaba que podíamos llegar a ser nosotros. Acá no hay magia. Si vos no resolvés el problema fiscal, siempre te vas a endeudar. Siempre te o vas a sea, tenés que achicarte tenés que, fiscalmente. como cualquier familia, no podés gastar durante Escúchame, décadas más de lo que te ingresa en la Rogelio, o familia. sea, el que llegue, sean ustedes el que sea, ¿no? 2024, no te hablo 2023, 2024 o por ahí antes, ¿hay que sentarse con el fondo a renegociar de nuevo? Vos lo que tenés que hacer el primer día, porque acá no hay espacio. ¿Cómo el primer día? El primer día, el 10 de diciembre del 2023, el que venga a nivel nacional o a nivel de cada una de las provincias, en el caso mío de Entre Ríos, tiene que poner arriba de la mesa un plan a un nivel de detalle que nunca antes se vio en la historia. ¿Pero no se puede cumplir lo que cerró esta gente? ¿No se puede seguir con esto? Yo creo que se puede, sí, yo creo que se puede. Tenemos que hacer las cosas que hay que hacer y que desde hace rato la política viene pateando para adelante. Hay un ejercicio que la política tiene que hacer y que le debe a la gente, que es analizar qué se gasta y cómo se gasta. Hay muchos gastos del Estado que no le llegan a la gente, que no están vinculados con una calidad de vida mejor de la gente, que están vinculados muchas veces con los privilegios de la política o privilegios de sectores que la política protege y apaña. Tenés que cortar con esos gastos. Tenés que tener el coraje de arrancar cortando con esos gastos porque no te alcanza. Y además necesitas espacio fiscal para bajar los impuestos, porque tenés una de las presiones tributarias más altas del mundo. Entonces tenés unos desafíos enormes que arrancan por mirar para adentro en el Estado, no siempre para afuera a ver quién tiene la culpa. Y ver, de nuevo, qué gastos, que son muchos, están vinculados con privilegios, qué gastos no están vinculados con cuestiones indispensables, y esos gastos los tenés que cortar. Te hago tres más. ¿Qué economía augurás para el 2023 vos?
si ustedes fuesen gobierno, si vos te tocara ser gobierno? Mirá, es muy difícil ser optimista en la Argentina, habida cuenta que estamos pasando una crisis tremenda y que la gente la está pasando muy mal está pasando la gente. Pero yo creo en la Argentina. Todavía no me encontré con ningún entrerriano en esta recorrida que me haya dicho que cree que está condenado indefectiblemente a vivir de esta manera. Ninguno. Todos creen que hay un potencial en nuestra provincia y en la Argentina que necesita ser aprovechado básicamente con sentido común. Mirá, hace más de 60 años, Frondizi planteó una ecuación. Decía, carne más petróleo igual acero, igual industria petroquímica, igual industria automotriz. Es decir, ya entendía Frondizi hace 60 años que el campo más la energía te podía permitir impulsar industrias elementales. En ese momento, hace 60 años, las industrias básicas, la Sí. siderurgia, etc. Hoy podés recrear eso, seguís teniendo ese potencial. Hoy podés decir gas más campo más litio igual industria del conocimiento, por ejemplo, que es el trabajo del siglo XXI por excelencia. ¿Por qué no podemos hacer eso? Si tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos litio, tenemos comida para darle a 400 millones de personas, ¿por qué no recostarnos sobre ese potencial, sobre esas ventajas comparativas y competitivas y entender además que lo que nos va a sacar adelante, lo que le va a dar trabajo a la gente, si la capacitamos, si tenemos otra educación no esta, es la industria del conocimiento, que es lo que le da riqueza a las naciones hoy? Eso se puede plantear. ¿Por qué no? Escucha, ¿estás en Entre Ríos? ¿Vas a ser candidato a gobernador? Mirá, yo no quiero desdecirme. Yo creo que si hoy a los argentinos los miramos y les hablamos de candidatura, de campaña, de cosas, nos matan. Porque no son cosas que están en la agenda de lo que le quita el sueño y a los argentinos o a los entrerrianos. Pero vos estás Yo dentro, estoy adentro de un pará, proyecto. vos estás dentro de un proyecto, Yo escuchá, estoy estás adentro dentro de un y proyecto. trabajo en ese proyecto ¿Cómo estás con los radicales vos? Vos tenés Yo buena estoy onda, con los pero radicales. vos estás bien con Lustó, ¿no? Yo estoy bien con todos los Pero tenés radicales. ese apoyo de Lustó. Sí, pero no solo de Lustó, de la gran mayoría de los radicales. Nosotros en Entre Ríos hicimos un espacio político de más de 15 partidos. ¿Tenés candidato a intendente en Gualeguaychú? Ayer estuve. ¿Tenés tuyo? Sí, son todos del espacio. ¿Sabés quién te va a enfrentar ahí como candidato del peronismo? Todavía no se sabe. Yo te lo digo. Guillermo Michel. Me dijo que tenía ganas de ser candidato. Bueno, está bien, que sea candidato, me parece muy bien. O sea, mirá Podría ser una linda cómo es discusión, tu. un Mirá, lindo en vez de debate. atacar y no decir, "Mirá, me gusta", o sea, lo Pero tomás. me parece que está bueno mirá, como está la Guillermo política Michel hoy, está haciendo- animarse a Guillermo poner la Michel- cara en una boleta ya es Guillermo un Michel acto hoy importante. lo dicen, no solamente lo dicen en el sistema, que está haciendo un gran laburo en aduana. Ha mejorado, ha organizado eso de Yo muy creo que buena además manera. es alguien con Es el un que podés entrerriano con debatir ganas. sí, ideas. sí. A mí no me vas a escuchar nunca hablar de otro político, porque creo que la gente está cansada de los políticos que hablan de otros políticos, se pasan facturas, se echan la culpa, se insultan muchas veces. La gente Vos está no sos así. Yo creo, pero no lo soy primero porque no siento esa forma de ser, y segundo porque creo que a la gente no le interesa mi opinión sobre otro político. ¿Vos sos de Paranacito? De Paranacito. Vos sos de soy Paranacito. del- La Venecia de Entre Ríos. Qué sé que lindo conocés, sé que lugar. vas a ¿Cómo pescar fui a con pescar amigos varias en veces común, con David del Valle? con David del Valle. Qué lindo lugar Lugar para hermoso. vivir, Mi lugar en el Paranacito. mundo, sin duda. Pero para vivir, Y está acá Paranacito. nomás, además, cerca, así que Muy podés ir cerquita, va a invitar a la muchachada a comer unos Sí, pescados por fritos por ahí. como- Rogelio, me voy con la banda porque hay mucha información ahí dando vueltas. Te quiero agradecer enormemente que hayas Gracias por venido. la invitación. Gracias por unir. Vamos a jugar un Emoción. tenis cuando quieras. Dale. Juega bien al tenis, Rogelio Frigerio.